La grieta se murió, dijo Massa. Y claro, nadie presagiaba un evento como el de ayer, una remontada realmente tan notable como la que ejerció el peronismo. Claro, eran unas PASO en las cuales la sorpresa la había dado Javier Milei y últimamente las elecciones no se ganan, se pierden. Así como en las PASO había triunfado Javier Milei porque había perdido el oficialismo, pero ante todo había perdido la hasta entonces oposición tradicional de Juntos por el Cambio. Ahora el que pareció perder fue Javier Milei. Se expuso demasiado, se agrandó, se creyó que ese primer lugar en las PASO era una adhesión a sus postulados ideológicos más extremos. Bueno, quizás hubo algo de todo eso, pero nada de eso empaña lo que ocurrió ayer en términos históricos. La remontada de ayer mal puede atribuírsele solamente a tal o a cual dirigente. Lo que pareció emerger fue una especie de instinto de autopreservación colectivo frente a postulados que resultaban corrosivos de lo que entendemos como nuestra comunidad. Claro, eso es lo que pasó a partir del menú que dispuso la dirigencia para la población. Una población hastiada, harta, que había expresado ese hastío, ese hartazgo en las PASO, pero en la cual ahora no primó el bolsillo, ni primó tampoco ese sentimiento de rencor hacia la dirigencia. Primó otra cosa. Y eso es lo que explica por qué muere la grieta. Porque eso que no llegó a entender Juntos por el Cambio a tiempo antes de las PASO y que se llevó puesto primero a Horacio Rodríguez Larreta y ahora a Patricia Bullrich, es también lo que parece confundir ahora a Javier Milei. Un Javier Milei que le está pidiendo el voto a los mismos radicales por los cuales canta "El que no salta es radical" en el acto de campaña hace apenas 72 horas, a los radicales que veneran a un Raúl Alfonsín que él usaba de punching ball, y que hasta incluso llegó a decir este mediodía que estaba dispuesto a ofrecerle a la izquierda un lugar en su gabinete. Sí, zurdos de mierda en el gabinete de Javier Milei, así como lo escuchás. Claro, todo suena tan extraño ahora porque viene concatenado a la historia reciente. Y el primer análisis que alimentan las usinas oficiales, que es que el miedo le ganó a la bronca, yo creo que es acertado en un punto, pero es algo incompleto. En realidad, lo que pasó es que, contra lo que yo suelo decir, no primó lo material. No se votó por la economía. Quizás sí se votó por lo que intuyó el electorado que iba a ser la economía de Javier Milei. Primero vendida como una solución inmediata para el problema acuciante de la inflación, pero después explicada como un tortuoso camino de sufrimiento hasta lograr esa estabilización que, por supuesto, todos deseamos. No hay que marearse, porque esta no fue una buena elección para el peronismo, fue una mala elección. Scioli, en 2015, en la primera vuelta, sacó 38%, sacó más que Massa en esta primera vuelta. Pero claro, en 2015 vivía y gozaba de muy buena salud esa grieta en la cual, además, lo que iba dividido era el peronismo, no la oposición, como va ahora. Y en la cual, además, Sergio Massa tenía un tono netamente antikirchnerista, un tono que en aquel momento sintonizaba con la grieta, alimentaba la grieta. Ahora que haya desaparecido la grieta, desordenó a una oposición que ni siquiera entendió que lo que estaba pasando no era político, sino que era más bien social. Y que es el fenómeno que se llevó puestos a todos en las PASO. Ese hartazgo, ese recuerdo patente del desastre que fue la economía de Macri y esa sensación de cómo duele el bolsillo ahora, a la cual ahora vamos, por supuesto. Pero la grieta murió de vieja también, nos hartó, nos bloqueó durante 10 años.
Hoy la economía tiene en todos los componentes del PBI, en consumo, en inversión, en exportación, lo mismo que hace 10 años. Y ese tiempo perdido es un tiempo que consumió nuestras energías sin que lo supiéramos siquiera, porque la grieta era algo que pasaba ahí, alimentado por poderosos intereses corporativos, por los grandes medios de comunicación que hicieron su negocio también con eso, pero estirada ya a un punto intolerable. Y eso es lo que ayer parece haber quedado muy claro en estas postales, ¿no? En los discursos de cierre de un comicio en el cual Milei no pudo cosechar ni un voto más que los que tuvo en las PASO. Porque fue lo mismo en porcentaje, y aunque hubo más gente que fue a las urnas, ese mismo porcentaje no se tradujo en más votos porque hubo otras alternativas que lo captaron. Mayoritariamente el peronismo, por supuesto, pero también otros, también los terceros en discordia, que es donde ahora se posan los ojos de todos. Ayer, en el búnker de Chacarita, donde ahí lo ven a Massa, no se pronunció el apellido Kirchner. Donde sí se pronunció 7 veces fue del lado de Javier Milei, que pareció querer agarrar, fresquito, antes de que lo enterraran, el clivaje que había recién terminado con las aspiraciones de Patricia Bullrich. Se bullrichizó en el momento en el cual nadie esperaba que lo hiciera. Igual que Bullrich se la retizó en el momento en el que nadie esperaba que lo hiciera. Y claro, es todo tan tumultuoso, pasa tan rápido, que casi perdemos la cuenta, pero la verdad, ahora está todo dado, no más que eso, para que Milei sienta ese techo arriba de su cabeza. No hay que apresurarse, por supuesto, porque los balances recién son los que se hacen, recién están ahí saliendo fresquitos, apenas están terminando los escrutinios provisorios. Pero qué interesante lo que acaba de salir un primer balance en carne viva, casi a moco tendido, de la revista Seúl. La revista Seúl es un think tank, una especie de grupito de intelectuales que publica todo el tiempo cosas en línea con el pensamiento de Mauricio Macri. Incluso ha terciado en la interna de Juntos por el Cambio durante estos últimos meses. ¿Y qué dicen esos intelectuales que, repito, hace un par de horas sacaron este primer balance en caliente? Escuchá, Ignacio Lavacchi, uno de ellos politólogo, dice: mientras los problemas de la ciudadanía se agravaban, la que era la principal fuerza de la oposición se dedicaba a dialogar consigo misma, en vez de hacer lo obvio, hablarles a los votantes. ¿Qué dice Julián Gadano, ex funcionario de Macri y también miembro de este grupo de la revista Seúl? Lo que nos llevó a esa interna es un error de diagnóstico. El que ganaba la interna tenía ganada la elección. La idea predominante fue que el premio era muy grande y el riesgo era muy bajo. Bueno, el riesgo fue altísimo. La lectura mecanicista aritmética que dice que todos los votos de Bullrich, como son antikirchneristas, van a ir a Milei, parece ignorar todo esto, porque estos intelectuales creen que el que más chances tiene hoy es Sergio Massa. Pero si Javier Milei no pudo cosechar ni un solo voto más, tiene que ver con las cosas que dijo desde las PASO para acá, con ese sobregire. Porque esto, el ajuste que había prometido Milei en su plataforma, ya lo sabíamos desde antes de las PASO. Y no había hecho mella que lo mostráramos. Ese ajuste de 5 puntos del PBI, que él dice que sería el triple en caso de que lo dejen ajustar durante un año, incluía un tarifazo por el 2% del PBI, incluía no solamente la privatización de las empresas estratégicas del Estado, sino también el fin de las partidas presupuestarias para aerolíneas, para AISA, para los trenes. Incluía el fin de la obra pública, que parece haber activado a muchos gobernadores peronistas que se habían hecho los distraídos en las PASO. Incluía el arancelamiento de la universidad pública, que cuando lo decía Milei no espantaba votos, pero cuando empezó a traducirse esa idea a que
quien va a una universidad pública iba a terminar pagando 3 millones de pesos por año, empezó a calar más hondo. Incluía cosas absurdas como disolver el Inca, algo que llevó a los cineastas en absoluto embanderados con el kirchnerismo ni con el peronismo a decir, che, el Inca es autárquico y se autofinancia, ¿por qué lo quieren disolver? Bueno, esto también explica por qué en aquel momento no funcionó el miedo que ahora sí. Porque antes de las PASO había una grieta que ahora ya no. Y el techo de Javier Milei se expresa también en algunos aspectos de las encuestas que la pegaron en estas elecciones generales y que hicieron preguntas no por la intención de voto, sino por los atributos de cada candidato. Fíjate esta, por ejemplo, de la CELAC de Alfredo Serrano Mansilla, que ayer estuvo con nosotros aquí analizando los resultados también en caliente. ¿Cuál es la mayor debilidad de Milei?, le preguntó a los votantes. En general, ¿eh? El 30% dijo violento, más del 20% chanta, cerca del 20% machista y menos de los que los votaron dijeron que no tenían ninguna debilidad. Son debilidades con atributos muy negativos. Ser machista, por ejemplo, para las mujeres que fueron mayoritariamente quienes inclinaron la balanza en favor de Sergio Massa. O violento, para una sociedad que ha vivido hace 40 años episodios de violencia que son ejemplo en el mundo, el terrorismo de Estado y cómo se ejerció aquí, con la crueldad con la que se ejerció. Basta ir a la ESMA a verlo, ¿no? O a cualquiera de esos lugares donde dice Milei se libró una guerra. Hay otro gráfico que también preparé para ustedes sobre otra encuesta que hizo Pablo Semán. Pablo Semán ha estado aquí con nosotros, sociólogo, antropólogo. Hizo una pregunta muy original en la encuesta que hizo a último momento la semana pasada. ¿A quién le tenés más miedo? En las respuestas que cosechó, es una encuesta que se hizo en las estaciones de tren, el que más miedo daba era Sergio Massa, pero seguido muy de cerca por Milei y muy de cerca por Bullrich, casi los tercios que se insinuaron en las PASO y que ayer se replicaron ya distintos, ¿no? En 3 escalones separados. Ahora, fíjate este dato de abajo. Entre los votantes de Milei mismo, el 10% también dijo tenerle miedo. ¿Cómo alguien vota a un candidato al cual le teme? Es un misterio de los muchos que habrá que develar de esta elección, ¿no? También cómo gana un candidato con el 130% de inflación interanual, siendo ministro de Economía. Pero este es realmente una curiosidad internacional. Claro, al igual que el de los atributos, expresa esa dificultad para romper el 30%, aun cuando intente revivir ese clivaje moribundo de kirchnerismo-antikirchnerismo, cuando no hay ningún kirchnerista en escena. Había uno en las listas, pero que ni apareció en el escenario, Máximo Kirchner, cabeza de la lista de diputados bonaerenses, que además tuvo una muy buena cosecha a caballo de la boleta de Axel Kicillof. Ahora vamos a eso. Lo notable también en esta elección es el condimento internacional que tuvo. Lo vamos a hablar, por supuesto, con nuestro invitado, que en parte para eso está aquí con nosotros esta noche, pero cuesta recordar una elección en la cual haya pesado tanto el factor de los apoyos y de los retaseos de apoyo a nivel internacional. Ayer, por ejemplo, en el búnker de La Libertad Avanza, ahí en el Hotel Libertador, donde durmió Javier Milei en el piso 21, donde después durante un tiempo no se dejó ver hasta que finalmente apareció, estaba el hijo de Jair Bolsonaro, el tercer hijo, Eduardo Bolsonaro, el hombre que se va paseando en general con mala suerte electoral por los distintos países donde algún ultraderechista se presenta. Es un hombre que llegó el domingo a la mañana, Eduardo Bolsonaro, y dijo: vamos por la libre portación de armas, sin registrar que eso tampoco es un valor para la sociedad argentina, como sí lo puede haber sido para Brasil en su momento. Claro, a Milei también lo unen múltiples ataduras con Donald Trump, porque hay quienes, ven en Trump el guiño para que viniera a entrevistarlo acá Tucker Carlson, el ex presentador de la Fox News.
Steve Bannon, uno de los ideólogos de la expansión de la ola ultraderechista en Europa y uno de los creadores del fenómeno Trump, se confesó fanático de Javier Milei. Y claro, Trump no es que quedó en el pasado, está ahí agazapado para volver a la presidencia de los Estados Unidos en breve, si puede. El otro, ¿quién es? José Antonio Kast, el que casi gana en Chile cuando finalmente ganó Gabriel Boric, que al final no se dejó ver por acá, pero que tiene mucha gravitación en este momento en la política chilena. Todo esto, en general, antes pasaba de costado en una elección. Pero fíjate qué importante que fue del otro lado, por ejemplo, el Papa Francisco, que dio una entrevista a pocas horas de las elecciones para decir que la gente se deja engañar por falsos mesías, falsos profetas. Una alusión poco velada al tipo que había dicho que él era amigo de los regímenes totalitarios. O el factor Xi Jinping, el factor China, con el swap y el rescate previo a las PASO, que le permitió a Sergio Massa que no se disparara una hiperinflación antes de ese momento. Claro, hay alineamientos que también pesan por el retaseo del apoyo. Joe Biden, quien uno pensaba iba a ser la plataforma de Sergio Massa con la llegada que tiene el tigrense a Estados Unidos y a Washington en particular, ¿no? A los pasillos del Departamento de Estado, algunos recovecos de la Casa Blanca. Bueno, Biden, nada. Ocupado en la disputa geopolítica con China, justamente, ocupado en Ucrania, ocupado en Palestina. Le dio la espalda a quien creíamos que podía disfrutar de ese apoyo. Y Lula, que expresó apoyos verbales, que dijo qué importante que es que no gane la ultraderecha en Argentina, que lo ha hecho en foros internacionales incluso también. Mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Brasil podría haber sido un apoyo financiero mucho más importante para la Argentina en este año de sequía y de severa crisis económica. Está limitado Lula, es cierto, vamos a hablarlo también esto con quien podría ser el canciller de Sergio Massa en caso de él asumir la presidencia. Ahora, en este tramo de la campaña, Sergio Massa va a tener que empezar a hablar de algo de lo que no habló mucho. Cómo resolver las penurias económicas que arrimaron a una buena parte de la población a los brazos de la ultraderecha. Y acá hay algo que Massa puede soslayar durante un tiempo, justamente aprovechando ese reflejo de autodefensa colectiva que parece haber emergido en la sociedad, en esa muestra de resiliencia del peronismo también, que es cierto, no hizo una elección brillante, pero que se levantó y sacó 3 millones más de votos de la galera, la mitad de ellos en la provincia de Buenos Aires, un distrito estratégico. Todo eso le juega a favor a Massa, pero esto le juega en contra y es un tic-tac. Mirá la inflación de la semana pasada. Esto es lo que mide LSG, la consultora que en su momento fundó Martín Lustó. Hace poquito empezó el viceministro de Economía a publicar también la inflación semanal que nosotros venimos mostrando de esta fuente hace un montón de tiempo. Ese 4,1 que ves ahí es la inflación de después de las PASO, cuando Massa aceptó devaluar, como lo forzaba el Fondo Monetario, devaluar el tipo de cambio oficial, estoy diciendo, ¿no? El que rige para todas las importaciones y exportaciones, y eso inmediatamente se trasladó a precios. Bueno, la canasta básica subió ese 4,1 esa semana, después siguió aumentando a un ritmo menor, hasta que volvió a dispararse el dólar en el mercado paralelo. Ese casi 3% es el rebrote que hubo sobre finales de septiembre. Después parecía aplacarse con las medidas que dispuso Massa, pero volvió a escaparse el dólar. Y claro, por más que los diarios y los portales durante 3 días no reflejaron la cotización, la semana pasada era todo pánico. Y esas compras de pánico para cubrirse no fueron solo al dólar, sino también a cualquier producto dolarizado, lo cual alimentó, por el lado de la demanda, la inflación. Estamos hablando de un 3,9% en una semana y de precios que ya están en un nivel altísimo, que cabalgan a una velocidad ingobernable, endiablada. ¿Qué va a hacer Massa con esto? Es lo que tiene que empezar a detallar ahora. Y lo que empezó a detallar de algún modo, aunque no refiriéndose al tema clave, que es el salario.
Esta placa que te voy a mostrar ahora la hizo el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, el MATE, un grupo de economistas heterodoxos rosarinos. Nosotros la hemos mostrado ya, pero es muy elocuente porque justamente traduce esa pérdida acumulada. Primero mirá en la siguiente placa cómo ahí tenés el promedio anual en pesos constantes del salario bruto. Te da, bueno, un pico en el segundo kirchnerismo, después una fuerte caída durante todo el gobierno de Mauricio Macri, especialmente en la segunda mitad, y en el inicio de Alberto Fernández, un estancamiento en esos niveles bajos. La superficie de lo perdido, comparando con qué habría pasado si se hubiera mantenido el sueldo de cuando empezó su gobierno Mauricio Macri, mirá lo que equivale. Equivale a un auto 0 kilómetro. Y claro, se distribuye además esa pérdida de más de 7 millones de pesos, un auto 0 kilómetro, ahora están un poquito más, pero cuando mostramos esta placa hace un mes y medio, te comprabas un 0 kilómetro con esa guita. Claro, es una pérdida que no solo asume el laburante asume la peor parte, casi 5 palos. El Estado asume otra parte en forma de cargas patronales, las obras sociales también y los sindicatos también. Y de esto habló Massa simplemente en términos temporarios, cuando sacó el bono para los trabajadores en relación de dependencia, el bono para los informales, cuando sacó todas las medidas de recomposición, incluso la devolución de IVA. Pero ahora va a tener que dar detalles a futuro para dar certidumbre. Y claro, lo que no puede ignorar de ninguna manera es esta pérdida acumulada, si quiere empezar por lo importante, para construir la legitimidad que esta elección evidentemente no le dio. Porque como digo, es una elección peleada de tercios, en la cual además surge un Congreso, decía Gaby Vulcano recién, que no le va a responder, si bien tendría la primera minoría. Ahora, los dueños del país, que también parecieron asustarse por su criatura, por su creación, por ese Javier Milei que los ayudó a correr la discusión a la derecha, no terminan de expresarse, porque acá va a aparecer una manta corta muy rápido. La manta corta es la que tapó, la que cubrió a esos que, mientras todos perdíamos, ganaban. Marcos Galperín, por ejemplo, votó desde su autoimpuesto exilio en Uruguay. Pero los otros, los que tienen menos militancia pública que el tipo más rico del país, el fundador del Mercado Libre, ¿por quién van a votar en el balotaje? ¿Por un hombre que no les garantiza poder controlar la fogata que él mismo dice que quiere generar para depurar la Argentina? ¿Por un hombre que puede poner en peligro el valor de sus activos en el país? ¿O van a votar por alguien con quien están acostumbrados a hablar desde hace 20 años? Bueno, yo que hablo con ellos creo que es bastante clara la elección. La pregunta es, ¿van a decir algo públicamente? Porque el fin de la grieta también expresa una forma de gobernar en la cual Sergio Massa se quiere referenciar, que es la forma de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner gobernaba con el apoyo de todos los grandes medios una vez que empezó a estabilizar el barco. Ahora, en un momento explotó la contradicción. ¿Por qué? Bueno, porque la puja siempre es por la rentabilidad. ¿Y qué va a hacer Sergio Massa con esos grupos que aumentaron los precios para cuidar una tasa de rentabilidad en dólares que consideran ganada por derecho propio? Bueno, es lo que todavía no sabemos. Es lo que todavía no sabemos. Fíjate en esta placa que hizo en este caso Cifra, el Centro de Estudios de la CTA, cómo durante 2021 y 2022, no vamos a seguir cada caso, pero acá tenés las líderes. Aluar, Ternium, Molinos, Río de la Plata, que subió el precio de todos los alimentos antes de este fin de semana. Aeropuertos 2000, de donde salió Milei, de ahí de las oficinas laberínticas de Humboldt y de Honduras y Bonpland, perdón, acá en Palermo. Arcor, que también viene aumentando los precios por encima del promedio para proteger su rentabilidad en dólares. Fíjate, todas recomponen
venían con una tasa de rentabilidad del 7, del 14, rentabilidades altas en algunos casos en 2015, la suben con Macri, caen con la depresión del declive macrista, pero después de la pandemia, fíjate cómo se disparan. Y se disparan ahora también, en los momentos en los cuales todos nos empobrecemos porque nuestros ingresos van por debajo de la inflación. Bueno, Massa de esto sí empezó a hablar hoy en una reunión, una conferencia de prensa que dio para corresponsales extranjeros. Dijo lo siguiente. El presupuesto argentino tiene un paquete de beneficios tributarios y presupuestarios que están afectados centralmente a beneficios empresarios, a sectores económicamente muy concentrados. Eso representa 4.8 del PIB, 4.8 del PBI. Y he planteado la necesidad de que ese presupuesto que mandamos con 0,9 de déficit se sancione con 1% de superávit y que ese superávit surja del tratamiento de recortes de beneficios presupuestarios y tributarios que venía sancionando año tras año el Congreso. Es impresionante porque Massa dice los beneficios impositivos para las grandes empresas representan casi 5 puntos del PBI, o sea, fíjate, casi lo que quería borrar de un guadañazo Milei, y lo aprobó año tras año el Congreso. ¿Quién presidía el Congreso en estos últimos años? Sergio Massa. Los beneficiarios de esas gigantescas transferencias de recursos del Estado a los balances de esas empresas hablan todo el tiempo con Sergio Massa. ¿Cuánto están dispuestos a poner para evitar que el país dé ese paso adelante hacia el abismo? Todavía no queda claro. Lo que sí adelantó Massa es que los va a tentar, que por ahora la estrategia es la de la zanahoria y no tanto la del palo. Escuchá. Desde mañana, para fortalecer las reservas argentinas, vamos a ampliar el programa de fortalecimiento exportador a todas las actividades. Todo el complejo exportador argentino, bienes intermedios, bienes terminados, productos primarios y servicios, va a tener por los próximos 30 días un régimen de liquidación, 70% ingresado por lo que se denomina el mercado único libre de cambios, 30% ingresado por lo que se denomina sistema de dólares financieros o contado con liquidación. Esto equivale más o menos a los beneficios de la última edición del dólar soja, que después fue dólar minería, que después fue dólar auto, que después fue dólar petróleo. Ahora es para todos. Es como una devaluación para los exportadores. Claro, les van a reconocer en vez de 350, unos 500, 550 pesos por dólar, lo cual es una tentación a liquidar, pero además a alimentar el mercado de los dólares paralelos financieros. Una estrategia de Massa para frenar la corrida en los paralelos. ¿Cuánto liquidarán los que tienen todavía millones de toneladas de granos ensiladas? No se sabe, pero este fin de semana hubo otra noticia, además de las elecciones. Llovió, y llovió un montón. Con lo cual, los productores que decían, yo no liquido, pero no porque esté boicoteando al gobierno o porque quiera especular con que suba el dólar después. No liquido porque con los pesos no tengo mucho que hacer y como no llueve, todavía no sé si invertir o no para sacar el grano. Bueno, mirá, esto es lo que muestra Germán Iturriza, un experto en comercio exterior que tiene conocidos en toda la zona núcleo y que le van reportando las precipitaciones de cada lugar. Es alucinante. Yo les podría mostrar un mapa pluviográfico o alguna cosa más técnica, pero la algarabía con la que le mandan las fotos de la lluvia estos productores de distintas zonas del país ayer a este especialista, me parece que valen más que 1000 palabras. Casi llorando de emoción. Les mandaban lluvias que presagian, por ejemplo, una cosecha de trigo para este diciembre de 14, 15 millones de toneladas. Lo contrario a lo que pasó el año pasado, una abundancia. No digo una lluvia de dólares, porque eso es lo que decía Macri, pero claramente una situación de mayor holgura. El sueño de Massa es alimentar con esa holgura un proyecto político de tan larga data como fue el kirchnerismo, pero no el kirchnerismo. Massa
con el poder que supo conseguir en este tiempo, con el conocimiento que tiene de los distintos recovecos del Estado y con la capacidad de rosca y de maniobra que mostró también en estas elecciones, incluso maniobrando sobre los campamentos adversarios, se ve en ese espejo, se ve en el espejo de Néstor Kirchner. Lo que pasa es que en algunas cosas las condiciones son parecidas y en otras no. Fíjate vos, la deuda que tenía Néstor Kirchner cuando empezó su mandato con el Fondo Monetario Internacional era de 9.500 millones de dólares. La de ahora es de 45.000. La deuda pública externa total, o sea, toda la administración central como porcentaje del PBI denominada en dólares con el exterior, era del 68,5% y ahora es del 30%. ¿Por qué? Bueno, porque después de esa marca vino la renegociación de Lavagna y de Nielsen, que la bajó a menos de la mitad. Pero fue una negociación muy agresiva, como la que dice ahora Massa que va a encarar después de lo que él considera un canje pésimo llevado adelante por Martín Guzmán. ¿Podrá? ¿Querrá? ¿Lo dejarán? ¿Tendrá los apoyos suficientes? Es lo que hay que ver todavía. Porque el marco de reservas, yo ahí te puse las reservas brutas, que es casi algo a lo bruto. Las reservas que tenía Néstor Kirchner eran de 11.000 millones de dólares, apenas por encima de la deuda, pero esas, que ahora no son ni la mitad de lo que le debemos al fondo, en realidad hay que restarle un montón de pagarés. Pagarés que le fue poniendo el Tesoro durante este tiempo al Banco Central. Las reservas netas están en menos 6.000 y pico. O sea que el margen que tiene Sergio Massa es mucho menor que el que tenía Néstor Kirchner para maniobrar. Incluso ante una situación internacional que pueda ser venturosa para la Argentina, el litio, vaca muerta, los alimentos y todo. Fíjate vos, la desocupación era algo que asolaba a la Argentina en 2003. En mayo de 2003 era 20,4%. 3 años después era la mitad. Hoy no es un problema, pero el problema son los salarios bajos. Por eso digo que es una deuda que Massa no puede desatender. Y la inflación. Néstor Kirchner tenía una inflación anual del 14,3%. No sé si tenés la placa arreglada, Rodo, porque esta es la que quedó. Es la que quedó mal. Bueno, están cruzados los datos. La inflación anual en ese momento era del 14%, ahora es del 124%. Y la pobreza, que era del 48%, ahora es del 40%. Claro, el salario mínimo es de la mitad. Y desde ese piso hay una inquietud, una ansiedad por aumentarlo mucho más que esos 120. Néstor Kirchner fue muy acompasado en la recomposición de los sueldos. Disculpen la imprecisión, francamente habíamos preparado la placa, tenía unos errores y la queríamos corregir a tiempo. Son días de elecciones y es difícil. Pero lo que queda claro es que la cuesta que tiene por delante Massa es una cuesta empinada. No es algo fácil. Ni ganar en el balotaje dentro de 4 semanas, ni gobernar y convertirse, como él sueña, en Néstor Kirchner. Porque además, tiene una disputa por la conducción del peronismo. Una disputa con quien, paradójicamente, lo salvó. Axel Kicillof. De los 3 millones de votos más que consiguió Massa, 1,5 millones, lo sacó este hombre, que piensa muy distinto a él, pero entre quienes decidieron abrazarse de cara a estos comicios. La pregunta es, ¿esa sociedad hasta cuándo va a durar y cómo puede proyectarse hacia un liderazgo que ninguno de los dos quiere que sea solamente para el corto plazo? Algunos elementos simplemente para pensar una sorpresa que todavía no termina de consumarse, porque si algo está claro es que no está todo dicho con el resultado de ayer. Antonio Kast, el chileno que vieron recién, parecía derrotadísimo por un Gabriel Boric que se impuso en su momento con la fuerza de las movilizaciones contra Piñera, y ahora que fracasó la constitución de la izquierda chilena, el nuevo proyecto que hay en danza le dicen la Castitución directamente. Es una
carta magna retrógrada, llena de conservadurismo, en línea con este émulo de Milei del otro lado de la cordillera. No está fácil, no está ganado. Haría muy mal en creer eso el oficialismo. Pero lo de ayer, sin lugar a dudas, fue una sorpresa que todavía tiene catatónicos a los ultraderechistas. En Adrián Mercado